Tenemos que seguir hablando de inseguridad. De hecho, ayer en el programa tuvimos a Daniel Esteve, el fundador de Desocupa, esa empresa que tiene que encargarse de las ocupaciones, ¿no?, de estas viviendas ocupadas en Madrid y otros puntos de España, ya que nuestra ley pues impide que sean los policías quienes puedan hacerse cargo de estos casos. Y la realidad a la que nos enfrentamos es que conocemos nuevos casos de ocupaciones de viviendas día sí y día también. O sea, no es que nosotros nos hayamos obsesionados con hablar con este asunto, como dicen también desde el gobierno y desde Podemos. Es que es un problema real la cantidad de ocupaciones que se producen a diario en nuestro país. La más llamativa o la más mediática en los últimos días, Serafín, ha sido la ocurrida en Majadahonda, un edificio que fue finalmente desocupado entre Desocupa y la Guardia Civil, que sí que intervino, porque quienes estaban dentro eran delincuentes. A mí este me parece un punto importante aclarar, ¿no, Serafín? ¿Por qué en este caso, por qué en el caso de Majadahonda sí que hubo esa intervención de la Guardia Civil con tantos efectivos que resultó, por suerte, ser todo un éxito? Correcto, y esto es lo que debemos pedir y debéis pedir desde todos los medios de comunicación. Sin duda alguna, un cambio legal. Mira, yo voy a respetar a todas las empresas que se dedican a este tipo de trabajo, a desocupar. Pero desde luego lo que están haciendo es un vacío legal, un vacío que existe, un vacío legal que existe, porque la justicia no resuelve este problema con rapidez y por eso aparecen estas empresas que no dejan de esa situación paralegal, que no dejan de representar y dar una imagen en este país de tercermundista, porque los problemas entre dos personas, entre un ocupa, que es un delincuente, y eso hay que admitirlo, que es un delincuente, y un propietario, se solucionan a golpes. Por tanto, damos la imagen de un país tercermundista. Somos un país tercermundista en ocupación. Los datos, tenemos 80.000 pisos ocupados en España, 50 ocupaciones diarias. Esto no es un problema penal, es un problema social. Y un problema social grave, porque no solo hay ocupación. El problema es lo que pasa en ese barrio a partir de esa ocupación. Conflictividad, guetos, barrios empobrecidos, marginalidad. En definitiva, la ocupación está siendo un negocio controlado por mafias y un negocio que exige una solución legal. El tema es el siguiente, que parece que nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros legisladores no desean una solución, porque aquí la víctima es el pequeño propietario, no es el gran propietario, no son los grandes terratenientes de pisos, no, son los pequeños propietarios que tienen un piso que le ocupan y que apenas pueden pagar una hipoteca. Por tanto, este es el problema y la solución tiene que ser legal, con medidas cautelares de carácter inmediata y por eso has citado lo de Majadahonda. Cierto, mira, en Majadahonda se produjeron dos momentos. En un primer momento, el 12 de abril, una empresa contratada por un empresario, vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra, pero trató de desocupar. ¿Qué hicieron los ocupas? Son delincuentes, todos tienen antecedentes, son lo peor, lo reconozco, pero no son tontos. Se enfrentan a la empresa y siguen dentro. ¿Cuándo se dio la solución? Cuando hubo una resolución judicial y aparecieron 100 guardias civiles que echaron a los ocupas, o por las buenas o por las malas, sin enfrentamiento. Por tanto, ese es el camino, pedir cambios legales para arreglar este problema social. Pues sin lugar a dudas sí que es verdad que existe, ¿no?, esa problemática, esa alegalidad, ¿no?, en la que pueden encontrarse estas empresas que por otro lado se han convertido en imprescindibles para las familias y los propietarios, ¿no?, que no tienen ninguna otra opción para sacar a esta gente, en muchos casos delincuentes peligrosos, de sus casas. De hecho, bueno, una de las cosas que nos decía Daniel Esteve es que ellos suelen actuar, o que los casos en los que actúan es cuando los ocupados, o sea, los que ocupan, ¿no?, son violentos, ¿no?, y suelen pues tener una actitud violenta hacia los propietarios. Él dice que cuando se encuentran con una situación de vulnerabilidad, pues que no suele interceder, ¿no?, o interferir en ese tipo de casos. Nos encontramos con otro problema también, y es que hay veces que los ocupas están empadronados en las casas que han ocupado y de esta manera, además de que están sacando el beneficio de esa casa en la que viven, que no es suya, ni mucho menos, también pueden acceder a otro tipo de beneficios porque están empadronados en una vivienda, ¿no? Esto es así. Correcto, y es que se dan un montón de situaciones rocambolescas. Efectivamente, es el propio empadronamiento, sacando beneficios sociales en la casa que están ocupando.
Esto es increíble. Ahora lo que está de moda también es la inquiocupación, que es una forma sencilla de ocupar viviendas en España, dado que tenemos un código penal, vuelvo a incidir, que realmente apenas castiga este tipo de actividad delictual. Pone penas de multa, fíjate lo que te digo, cuando la vivienda que se ocupa no es morada o no constituye morada. En la inquiocupas de ahora es sencillamente hacer un contrato de alquiler, pagar o no pagar ni siquiera el primer mes y quedarte dentro. Así de sencillo y así de fácil. O sea, no necesitan ni siquiera romper una cerradura. Pero claro, si tratas de echar a estas personas pueden pasar un año. Por eso hablo de soluciones legales. Por eso hablo que se necesitan unas medidas cautelares de carácter precisamente rápido, de carácter express. ¿Para qué? Para tratar de echar conforme a legalidad a estas personas de ahí dentro. Incido, yo estoy completamente de acuerdo con el trabajo y respeto el trabajo de estas empresas, pero como policía yo no puedo entender que las leyes no solucionen un problema entre dos personas y que tengan que acudir a situaciones paralegales. Por supuesto que sí, que lo urgente pues es cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Que también pues que se trate como delincuentes en realidad a esas personas, que es lo que están haciendo, delinquir y por lo tanto están cometiendo un delito y son delincuentes, aunque luego actúen pues, de una manera más violenta o no. Es que en el momento en el que ya tú ocupas una propiedad que no es tuya y te niegas a abandonarla, ya estás cometiendo un delito y es el problema que tenemos ahora aquí en España con esa ley que pues parece que no lo considera como tal o por lo menos no tan grave como para que vaya la policía a desalojar a esta gente. Otro problema que tenemos también en España es la inseguridad, es un tema que también pues hablamos habitualmente contigo, Serafín, y la proliferación en los últimos años de pelea o de peleas y de grupos violentos, sobre todo entre los menores. En los últimos días se ha hablado en algunos medios de comunicación de el matagatos. ¿Quién es el matagatos? El matagatos es lo más cruel, lo más lamentable y lo más nauseabundo que podemos ver en redes sociales. Yo no sé si recuerdas la paliza del 10 de marzo en Fortuna, en Murcia, una paliza de una manada a Antonio, un joven de 18 años que sencillamente iba a cenar con su novia y con dos amigos. Pues un grupo de menores y de mayores dentro de los que se va este señor, el matagatos, pues grabó una brutal paliza que le dieron a Antonio, que acabó hospitalizado. Pues bien, no contento con ello, este individuo, que responde a un perfil de 21 años, tiene antecedentes, es extremadamente violento, los antecedentes son por violencia de género, por lesiones, tiene una orden de alejamiento de su pareja menor de edad, o sea, la verdad que lo tiene todo este individuo. Pues bien, se reunieron y comentaron, igual que se comenta un partido de fútbol, pues estos se pusieron a comentar, el grupo de agresores se pusieron a comentar y a subirlo en redes sociales la agresión a Antonio. Desde luego, vuelvo a repetir, cruel, lamentable y nauseabundo, y me quedo corto. Se le pueden imputar muchísimos delitos, desde luego las lesiones al Antonio y desde luego delitos contra la integridad moral, porque la verdad es que era lamentable los comentarios. Y quisiera incidir sobre todo en dos cuestiones. En primer lugar, en esa paliza que le dieron a Antonio participaron menores, que en ocasiones los usan como escudo. Aunque son violentos, también son utilizados como escudo porque tienen una responsabilidad penal aminorada, que no es el caso del matagatos, que parece ser el líder de esa banda de menores que apalizaron, que le dieron una paliza a Antonio. Y, en segundo lugar, el uso de las redes sociales para difundir su odio, porque realmente lo que hay en este caso, además de ese uso de las redes sociales, es cierto odio. Y esto se tiene que investigar. Y voy a dejar esto bien claro porque me gustaría incidir en ello. En esa conversación hablan de pegarle a un payo entre comillas. Parece ser que todos pertenecen a una determinada etnia. Y en tercer lugar utilizan un argot propio de esa etnia. Por ejemplo, hacho, hermano, hay palabras que utilizan. Esta investigación tiene que ir más allá y saber si realmente en este caso concreto se estaba actuando por odio, es decir, se estaba buscando a una víctima determinada que no dejó de ser Antonio, que era un payo, y por tanto, quizás por ser payo, se le agredió. Esto tiene que ser también investigado, no solo la paliza, sino también una posible incidencia de odio. Pues sí, porque todo apunta por lo que estás comentando, ¿no? Que era un grupo de gitanos el que protagonizó pues esa paliza a un payo, ¿no? Es verdad que lo que
estas cosas no se pueden decir en otros medios, ¿sabes? Porque tampoco puedes decir ni la nacionalidad que es, ni tampoco si son gitanos, parece que tampoco se puede comentar. Pero bueno, aquí lo comentamos que por lo menos por lo que estás diciendo de esa conversación es lo que parece, ¿no? Porque quien utiliza ese tipo de terminología suelen ser los gitanos. Existe un problema que, claro, los que cometieron esta paliza son menores, por lo tanto, la ley les protege, ¿no? Debería subirse esa minoría de edad, ¿no?, que existe para que los menores puedan ser juzgados o no. Sí, yo creo que sí. Ya hemos incidido en muchísimas ocasiones sobre ello. En este caso concreto sí que hubo menores. Hay menores que apalizaron, que le dieron una paliza que causaron lesiones a Antonio, y el líder parece ser este señor, este individuo, que responde a ese nombre de Matagatos. Este sí que tiene 21 años, por tanto no se le aplica la responsabilidad penal. Pero fíjate que hablé de que estos menores podían ser usados como escudo, y lo que hace el vídeo en este caso es sencillamente incriminar a este individuo y ver que él es el líder. Pero con la ley del menor está sucediendo. Fíjate, hemos tenido palizas en Zamora, hemos tenido palizas de menores en Valencia. Por tanto, se está produciendo este tipo de actividad delictual para colgarlas en redes. La ley del menor, desde mi punto de vista, debería ser modificada. A menos de 14 años, con menos de 14 años, un individuo no tiene responsabilidad penal. Es decir, queda exento de cualquier delito que pueda cometer, con independencia de una posible responsabilidad civil para sus padres en todo caso. Creo que la ley debería estudiarse, creo que debería reflexionarse sobre la edad. Llevamos con esta ley desde el año 2000, con la ley del menor. Desde el año 2000. Por tanto, ha cambiado. Entiendo que la sociedad ha cambiado, entiendo que los menores han cambiado, y entiendo que quizás, y conforme a derecho comparado, conforme a otros de la Unión Europea, la edad penal debería, por lo menos, reducirse a los 12 años, quizás. Y no sé, estamos hablando ahora de leyes que permiten cambiar de sexo a un menor con 12, que en definitiva parece que le permiten muchísimas cosas a los menores, los estamos convirtiendo con 12 años ya en personas responsables. Sin embargo, con 14 años todavía yo entiendo que es una edad que debería revisarse, y al igual que en países europeos, intentar que se bajase a los 12 para tratar de evitar este tipo de actividad delictual, este tipo de delitos que están cometiendo día sí día también los menores. Otro que puedo poner es el ejemplo de la violación que se produjo en Barcelona, en el centro comercial de Barcelona. En aquella violación también participaron menores de 13 años, a una niña precisamente también de 13 años que la introdujeron en un lavabo, en unos servicios de un centro comercial, y allí fue ultrajada, fue violada. Había menores de 13 años que no tienen responsabilidad. Por tanto, deberíamos meditar sobre reducir la edad penal de los menores de 14 a 12 años, por ejemplo.